Imaginemos por un momento a alguien que lleva toda su vida intentando resolver un rompecabezas matemático imposible. Desde siempre le han dicho que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Y claro, cuando esa persona pregunta cómo puede ser eso lógico, la respuesta es siempre la misma. Le exigen que lo acepte bajo la etiqueta de un misterio intocable. Exacto, o sea, le dicen que simplemente la mente humana no da para más. Pero a ver, ¿qué pasaría si alguien tomara ese rompecabezas milenario, le diera la vuelta por completo y demostrara con una precisión casi científica que llevamos siglos equivocados de fórmula? Pues que es una premisa que sacude los cimientos por completo, desde luego. Y fíjate, eso es exactamente a lo que nos enfrentamos en la inmersión a fondo de hoy. Así es. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Está fechado en abril de 2026 y se titula Diálogo sobre la naturaleza de Dios. Es un texto bastante denso, pero increíblemente revelador. Básicamente recoge un intercambio teológico profundo entre dos figuras. Por un lado, un líder espiritual llamado Pastor Joshua, y por otro, un buscador de la verdad que responde al nombre de Simon. Y hay que dejar algo muy claro antes de sumergirnos de lleno en todo esto. Nuestra misión hoy no es tomar partido por nadie. No estamos aquí para emitir un veredicto sobre cuál es la religión correcta o qué dogma tiene la razón. Claro, no es el objetivo de este análisis. Para nada. Nuestro propósito hoy es puramente analítico. Queremos entender cómo este documento utiliza una lógica muy estricta, analogías brillantes y una lectura, microscópica de las Escrituras para defender una idea muy concreta. Una idea bastante radical para algunos, sí. La clásica de la Trinidad. Vale, vamos a desgranar esto porque empieza fuerte. Empieza muy fuerte, sí. Y lo interesante es que este documento no arranca con un debate filosófico superárido o abstracto. No. Empieza desde una necesidad humana muy, muy visceral. Algo que cualquiera que nos escuche puede entender. Simon inicia el diálogo buscando una especie de garantía emocional. O sea, una certeza básica. Exacto. Plantea la duda existencial de si hay alguna garantía absoluta de que Dios no abandona a las personas. Es como si buscara un ancla, ¿verdad? Y el texto responde recurriendo a pasajes con una carga emocional tremenda. Por ejemplo, cita el Salmo 27, versículo 10, que es de una crudeza brutal. Dice básicamente que aunque tu propio padre y tu propia madre te abandonen, Dios te va a recoger. Sí, es una imagen muy potente. La red de seguridad humana más fundamental que existe fallando, y aún así queda ese absoluto. Y a partir de ahí, la fuente traza una línea directa hasta el Nuevo Testamento, hasta Mateo 28:20, donde se promete esa presencia incondicional hasta el fin del mundo. Pero claro, sobre esa base de consuelo emocional, el diálogo de repente da un giro tremendo. Un giro de 180 grados, diría yo. Se mete de lleno en el gran debate sobre la identidad real de Jesucristo. Y fíjate que lo hace sin medias tintas. En el texto, el pastor Joshua rechaza de plano cualquier sugerencia de que Jesús sea, una especie de Dios menor o un mero delegado. O un ser creado, exacto. Para ellos, basándose en textos como 1 Juan 5:20 y Romanos 9:5, Cristo es el Dios verdadero. Punto y final. Sí, de hecho, mencionan ese momento en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, que a mí siempre me ha parecido fascinante. Cuando Tomás, el discípulo que siempre dudaba, ve a Jesús y le suelta Señor mío y Dios mío. A ver, para un judío del siglo I, decirle eso a un hombre que tienes delante es una locura. Es una herejía monumental en ese contexto histórico, claro. Y el texto subraya algo clave, y es que Jesús no le corrige, no le dice algo como, oye, frena un poco que soy solo un enviado. No, acepta el título de forma categórica. Lo fascinante aquí es cómo esta postura absoluta sobre la identidad de Cristo enciende el gran conflicto del documento. Porque, a ver, aquí me pongo en modo escéptica. Si el texto es tan tajante en que Jesucristo es el único y verdadero Dios, sin jerarquías de ningún tipo, ¿cómo es que la historia terminó hablando de 3 personas distintas? Y ahí es donde chocan las placas tectónicas en este diálogo. La teología clásica resolvió ese problema diciendo que Dios es una sola esencia, pero que subsiste en 3 personas distintas. Pero Joshua dice algo así como, un momento, cuidado con el vocabulario. Él argumenta que usar la palabra personas para describir a Dios es un error de base masivo. A ver si lo pillo, porque esto es resbaladizo. Él defiende la simplicidad divina.
Eso significa que Dios no está compuesto de partes, ¿verdad? Sería como, no sé, imagínate un hombre que tiene 3 profesiones. Puede ser médico por la mañana, pintor por la tarde y cocinero de noche. Las profesiones no son personas distintas en su cabeza, son roles de un individuo único. ¿Van por ahí los tiros? Cuidado porque me alegro de que saques ese ejemplo exacto. Esa analogía de los 3 roles es la trampa en la que suele caer mucha gente. De hecho, en teología eso tiene un nombre. Se llama modalismo. Anda, ¿y eso qué es? Es una idea antigua que decía que Dios es como un actor que se va poniendo diferentes máscaras. Ahora me como la careta de padre, luego la de hijo, según lo que toque hacer. Simon intenta etiquetar así a Josué en el texto, pero Josué lo rechaza por completo. Ah, vale. Entonces no es un tema de ponerse caretas. No, la diferencia es sutil pero crucial. Josué no dice que Dios actúe de 3 formas. Él dice que la sustancia misma de Dios, apoyándose en el yo soy el que soy del Éxodo, asume la carne sin dejar de ser una sustancia única. Y para explicarlo usa una analogía química brutal. A ver, cuenta. El oro, el elemento Au de la tabla periódica. Ostras, claro, pura ciencia de materiales. O sea, da igual si tienes el oro en un lingote en un banco o si lo fundes para hacer un anillo de compromiso. O si lo haces polvo, exacto. Su naturaleza atómica es exactamente idéntica. No se fragmenta en 3 personas de oro interactuando. Es oro y punto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entiendo la lógica del oro, pero hay un problema gigantesco. A ver, ¿cuál? Si Dios es así de monolítico, un bloque de oro sin partes internas, ¿qué pasa con todo ese asunto de que el padre ama al hijo? El amor exige a un amado, necesitas una relación. Y la teología siempre ha dicho que esa relación existe desde antes del universo. ¿No requiere eso partes internas? Pues mira, esa misma objeción la lanza Simon en el diálogo. La teología clásica suele decir que existen relaciones dentro de un ser simple, y lo llama misterio. Pero Josué responde con lógica pura. Dice que un ser simple, por definición, no puede tener relaciones internas. Porque necesitas ser al menos 2 para relacionarte. Matemáticas básicas. Si hay amante y amado, hay 2 términos. Si hay 2 términos, hay composición. Y si hay composición, se acabó la simplicidad divina. Josué dice que afirmar que hay relaciones internas en un ser simple no es un misterio majestuoso, es directamente una contradicción. Como decir que vas a dibujar un círculo cuadrado. Con eso, porque desmonta un montón de cosas. Pero a ver, si no hay relaciones eternas antes de la creación, ¿de dónde salen los nombres? La Biblia está llena de padre e hijo interactuando. Si no son eternos, ¿cuándo nacen esos títulos? Y aquí llega una de las revelaciones temporales más curiosas del texto. Josué explica que esos títulos no existían flotando en la eternidad, tienen una fecha de inicio. Espera. ¿Me estás diciendo que, según este texto, hubo un tiempo donde Dios no era padre? Exactamente eso. El origen de esos títulos está ligado a la encarnación, al momento de hacerse hombre. Cita Hechos 13:33, que dice, yo te he engendrado hoy. Ese hoy es una coordenada temporal. Antes de eso, Dios era simplemente el Espíritu Eterno, sin títulos. Vale, creo que lo veo. Nadie es padre hasta el momento en que tiene un hijo, claro. Es imposible. El título nace con el evento biológico. El documento dice que al Espíritu Eterno le pasó igual al vestirse de humanidad, ¿no? Esto plantea una pregunta importante, claro, porque si aceptamos que el Padre y el Hijo no coexisten desde la eternidad, sino que son el mismo Espíritu manifestado, hay un elefante enorme en la habitación. Ya sé por dónde vas. ¿Los textos donde parecen interactuar a la vez? Claro. Simon pone sobre la mesa el bautismo en el río Jordán, por ejemplo. Tienes a Jesús en el agua, la voz en el cielo y la paloma bajando. O el pasaje de Marcos, donde Jesús dice que no sabe el día ni la hora del fin del mundo, que solo lo sabe el Padre. Exacto. O sea, si son la misma entidad, decir que no sabe algo que él mismo sabe es muy raro. Pues Josué lo resuelve yendo a la raíz de la encarnación. Argumenta que cuando el Espíritu se manifestó en carne, asumió limitaciones humanas genuinas, totalmente reales. Entonces, no son 2 miembros de una junta directiva coordinando una misión. Es el único Dios experimentando la vida desde una perspectiva humana limitada mientras sigue sosteniendo el universo. Exactamente. Su humanidad no era un teatro. El cerebro humano de Jesús procesaba lo que puede procesar un cerebro humano. Por eso su necesidad de orar, o su falta de conocimiento sobre el futuro, era real dentro de esa experiencia. ¿Y para el bautismo, Josué vuelve a la ciencia con la analogía del sol?
Ah, el Sol emite luz, calor y tiene masa en el centro. Eso es. Puedes sentir el calor y ver la luz al mismo tiempo. Son manifestaciones distintas, pero nadie diría que hay 3 soles en el cielo. ¡Ostras! Todo encaja como un reloj si compras las premisas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, si se puede explicar con analogías lógicas, ¿por qué llevamos siglos llamándolo un misterio incomprensible? Esa es la estocada final del texto. Joshua es muy crítico con esto. Afirma que la Iglesia institucional ha usado la palabra misterio como un escudo, básicamente, para no tener que dar la cara ante contradicciones lógicas. Para escurrir el bulto, vamos. Totalmente. Pero Joshua subraya que, bíblicamente, citando Colosenses 1, el misterio ya ha sido revelado a los creyentes. O sea que el misterio ya tiene solución. ¿Y cuál era el gran secreto entonces, si no era una trinidad? Se va a 1 Timoteo 3:16. El texto dice claramente, Dios fue manifestado en carne. Ese era el gran misterio, que la fuente infinita tomaría forma humana y caminaría entre nosotros. El misterio no era un rompecabezas matemático, era simplemente el propio Cristo. Fíjate, es como si nos dijeran que hemos estado intentando resolver un rompecabezas imposible de 1000 piezas, cuando en realidad la respuesta estaba escrita claramente en la caja desde el principio. Si conectamos esto con el panorama general, el cuadro que presenta la fuente es de una coherencia impecable. Dios es el Espíritu eterno e indivisible. El término Hijo es ese Espíritu vestido de carne. El término Padre surge de esa relación de encarnación. Y todo se mantiene unido sin fragmentarse. Igual que el oro siempre es oro. ¡Qué contundencia! Y bueno, quiero destacar que al final del documento, Simon y Joshua terminan con un respeto mutuo increíble, citando aquello de «la verdad os hará libres». Nadie intenta aplastar al otro, solo buscan la coherencia lógica. Sí, es un debate súper constructivo. Pues con esto llegamos al final de nuestro tiempo hoy. Pero antes de irnos, me gustaría dejar una pequeña reflexión para nuestra audiencia. A ver, hemos hablado de química, del sol, de lógica pura, pero llevándolo a lo personal, si la naturaleza de lo divino no es un comité distante allá arriba, sino una esencia única que estuvo dispuesta a limitarse genuinamente para acercarse a nuestra humanidad, ¿cómo cambia eso la manera en la que entendemos nuestra propia conexión con ese origen absoluto? Da mucho que pensar, la verdad. Desde luego que sí. Algo para reflexionar en los próximos días. Hasta la próxima inmersión.